que se dice cuando se aproxima uno a las familias como profesional, como psicólogo? Es decir, cuando uno llega y se enfrenta, ¿qué es lo primero que se le dice a una familia en un estado de esas características que es para volverse loco, la verdad? Bueno, nosotros entramos muy poquito a poco, ¿no? La presencia de equipos de apoyo psicológico en un principio es vista, al fin y al cabo no podemos olvidar que aunque tenemos muy buena voluntad y vamos muy abiertos y con deseos de ayudar, somos extraños. Así que lo primero que hacemos es presentarnos. Nos presentamos y decimos que estamos ahí para ayudar y que si necesitan algo, estamos ahí. Entramos, nos presentamos y nos retiramos porque les damos ese espacio de intimidad a las familias. A partir de ahí nuestra labor muchas veces es mucho más mundana. O la manera que tenemos de entrar es ofrecer agua, vamos con botellas de agua para que las personas beban, les instamos a comer, que fue una de las labores importantes, o a dormir, porque claro, no se puede estar 10 días, has dicho, sin dormir. Entonces tratamos de facilitarles la comida, el sueño, la bebida, mantas si hace frío. Entonces empezamos por cosas muy simples, muy físicas, y poco a poco cuando tú llevas una botella de agua pues ya preguntas y te quedas un poco y te cuentan y vas entrando poco a poco hasta que la verdad es que al final se consigue una confianza bastante grande y tenemos esa suerte de que los familiares confían en nosotros y pueden expresar y podemos estar completamente metidos dentro de ellos y que incluso a veces en las situaciones más difíciles sean a nosotros a quien llamen, ¿no? O sea, que es muy difícil lo de comer, es que era una puntilla era difícil conseguir que comieran, ¿no? Muy difícil, en una situación de estrés, de tensión tan fuerte, lo primero que hace el estómago es cerrarse. Entonces pues no tienes nada de ganas de comer. Lo único que entra, que es una de las cosas que nos esforzamos, es caldo caliente. Tratamos de hacer caldo porque el calor del caldo parece que te reanima un poco, ¿no? Sí, te reanima y además es alimento. Así que luego cuando repartíamos bocadillos, pues de verdad, yo creo que las personas, si me están viendo, que estaban allí conmigo, me recordarán porque casi les parecía su padre allí diciéndoles que por favor comieran aunque fuese 2 bocaditos, porque claro, si uno de los problemas que tenemos y que más les asusta son los desmayos, pues muchos de esos desmayos se producen por deshidratación y por falta de energía. Entonces, muchas veces pues ese era el chantaje emocional que les hacía, ¿no? Si no quieres que luego te desmayarte o si no quieres que se desmayen a tu alrededor, comer un poquito. Yo sé que cuesta, que es difícil, pero hacer el esfuerzo, claro. porque si tenéis que estar aquí durante unos días de espera y van a ser duros, pues es importante que estéis fuertes físicamente. Al principio las familias esperaban noticias de sus desaparecidos en La Lonja. Poco a poco han ido abandonando ese lugar y se han ido retirando a sus casas. ¿Ha sido consejo vuestro el seguir pasando ese dolor ya un poco más recogidos, un poco menos expuestos a cámaras, a nervios? Sí, nuestra intención siempre es tratar de mantener la intimidad lo más posible de las familias, y cuando nosotros entendemos que en una situación de desaparición ellos querían estar al borde del mar, querían estar donde el barco va a llegar. Es más, sabíamos que la sensación de irse fuera de La Lonja significaba en cierta medida abandonar al familiar que está desaparecido. Ahora, cuando ya se llevan 3 o 4 días, pues nuestra intención, o todos los trabajos también que hacíamos, era tratar de que pudiesen descansar. Allí en La Lonja nosotros, recuerdo un compañero, un voluntario nuestro, que ideó un mecanismo con 2 sillas y una colchoneta para hacer casi una cama con las 2 sillas, pero claro, no dejan de ser 2 sillas y una colchoneta. Entonces tratábamos de que se fueran a casa, aunque fuese unas horas por la noche, que no se trabajaba en recuperación ni en búsqueda, y pues tratábamos de que se fuesen a su casa. Era muy difícil convencerles, pero yo creo que poco a poco, también con aliados dentro de las familias, pues íbamos convenciéndoles de que se fuesen a descansar aunque fuese unas horas, y también con las noticias y cuando tú les dices la verdad y con la realidad de bueno, en La Lonja no vais a hacer que se recupere antes, o los servicios de salvamento marítimo siguen trabajando y en cuanto tengamos alguna noticia os la vamos a dar, pues se ha conseguido que las familias vayan desplazándose a sus casas, donde van a estar mejor, donde van a poder hacer una mejor espera y donde van a estar más cuidadas y en una situación sobre todo higiénica y sanitaria mejor. ¿Hay que seguir con tratamiento psicológico después de una experiencia de estas características, Antonio? Estamos hablando de un tratamiento a pie, digamos, de la tragedia, de la noticia, cuando les transmiten la noticia, etcétera, y el lugar un poco donde se espera que lleguen tus seres queridos, sobre todo si eres pescador, ¿no?, en el puerto, etcétera, en La Lonja. Pero después, cuando precisamente comentaba Angustias, viene ese momento de privacidad, de intimidad, en el que estás menos expuesto, etcétera. ¿Hay que continuar con ese tratamiento psicológico? ¿Qué situaciones son las que se pueden dar?
Pues infinitas. La verdad es que cada persona es diferente y aunque hay algunas que sí sería importante que siguiesen con tratamiento, otras lo afrontan muy bien. De hecho, uno de nuestros objetivos más importantes en esta intervención en crisis, porque diferenciamos 3 momentos. Primero está la intervención en crisis, que es sobre el terreno, recién ha pasado y es para afrontar estas primeras emociones. Después estaría la terapia de crisis, que es más tratamiento psicológico también sobre el terreno y también en los primeros días, pero con unos objetivos muy a corto plazo y muy enfocada, y luego estaría ya el tratamiento psicológico a largo plazo. Con cada uno de estos tratamientos lo que intentamos es bajar el número de víctimas que van a necesitar servicios de salud mental después. Sabemos que con la intervención en crisis muchas de las personas que harían psicopatología después no la hacen, bajamos mucho los porcentajes de psicopatología después, con la terapia de crisis bajamos otros porcentajes y las personas que necesitan apoyo psicológico después pues ya son un porcentaje muy bajo. Lo que sí es importante para nosotros es formar a las familias sobre el qué va a pasar después, porque lo que nosotros tratamos, porque si no desbordaríamos los servicios de salud mental, es que las personas se ayuden unas a otras. Entonces lo que hacemos es dar pautas de cómo tienen que tratar a los demás familiares, qué cosas son normales, qué cosas son anormales, para que no se asusten, porque la mayoría de las cosas que ocurren en una situación de estas son normales. Que tú llores, que tú te desmayes, que tú te rías, cualquier reacción, hablamos que son reacciones normales a una situación anormal, que lo anormal y lo raro es lo que ha ocurrido, no tu reacción. Entonces, a través de esta formación que damos a los familiares y a las propias personas de cómo gestionar sus propias emociones, lo que tratamos es de que no necesiten luego el apoyo psicológico después. Ahora, hay algunas personas que por muchas circunstancias pues van a necesitar, o yo les aconsejaría, para que no hagan una depresión y bueno, pues tengan esos comentarios luego los vecinos de fíjate, desde que pasó esto no ha vuelto a ser la misma, pues para que eso no ocurra, para que sí puedan volver a ser los mismos y puedan volver a disfrutar de la vida, aunque en estos primeros momentos sea muy difícil de ver. Es que dices, ¿cómo volver a ser el mismo después de una tragedia de estas características? Yo creo que todo te cambia, ¿no? Evidentemente nunca eres el mismo, pero lo que sí es verdad es que la persona que se muere muchas veces te enseña cosas y te hace ver la vida de otra manera y no tienes por qué salir de una situación de esta siempre con tristeza y siempre mal. Hay veces que la gente que nos deja nos da esa fuerza o nos da esa enseñanza que nos hace disfrutar incluso más la vida o nos hace saber qué son realmente las cosas importantes de la vida y centrarnos en esas cosas importantes, y todas aquellas cosas pues las que nos preocupaban mucho pero que nos damos cuenta que son una tontería, pues dejamos de prestarles atención y salimos evidentemente cambiados, pero cambiados muchas veces hacia mejor, con un aprendizaje y con... Un minuto, Angustias, así que última pregunta. Mira, sin hacer, por supuesto, ningún juicio ni ninguna valoración, pero el caso Madeleine, del que tanto se está hablando, tenemos a unos padres que han pasado de víctimas a sospechosos, eso es así. ¿Qué pautas se le dan a esos familiares, a esos padres, para que su comportamiento, al pasar de una situación a otra, sea el que está siendo, sin valoraciones? Bueno, nosotros tenemos la experiencia en la costa de que las personas de nacionalidad inglesa responden algo diferente a nosotros, son algo más fríos, pero lo que tratamos es hacer lo mismo, que expresen sus emociones. Si no son ellos los culpables, pues evidentemente ese shock, esa rabia que pueden tener al ser acusados o esa tristeza, tratamos de que la expresen. Y si en algún momento pues hubiese sido un accidente y hubiesen sido ellos los culpables, pues también nosotros, que desde Cruz Roja tratamos nunca de juzgar, pues trataríamos de permitirles que manejasen la culpa y de que pudiesen expresar esa culpa para, en lo posible, que también pudiesen continuar su vida lo mejor posible. Pues tendríamos tantas cosas que hablar, claro, pero vamos a dejarlo para otra ocasión porque se nos acaba de terminar el tiempo. Antonio, gracias por haber estado con nosotros, por habernos acercado a la realidad de estas familias que están esperando que regrese un familiar que no se sabe dónde está y que, la verdad, cuando uno no sabe dónde está un ser querido, pues, en fin, la situación que se plantea de futuro, la verdad, hasta que se resuelve, pues es bastante complicada y bastante difícil. Y gracias por el trabajo de Cruz Roja, que la verdad está ahí al pie del cañón y ayudando a muchos ciudadanos. Un placer, y aprovecho para mandarle un abrazo a todas esas familias que sabemos que todavía lo están pasando mal y, bueno, pues desearles lo mejor. Pues nosotros desde aquí también, gracias Angustias por habernos ayudado, echado una mano. Y a partir de estos instantes, la información, las noticias, recuérdenlo aquí en Canal Sur Televisión. Mañana tenemos de nuevo una cita, hablaremos de salud, así que no se lo pierdan. Hasta luego.